Amigos, qué gusto saludarlos. Uno de los mayores retos que enfrenta el gobierno federal es el de la recaudación fiscal. Con una actividad que crece poco por el golpe de la pandemia y la desconfianza que priva, pues la captación de impuestos se complica. Además, fruto de las circunstancias, pues la economía informal no ha dejado de crecer. Hoy vamos a platicar acerca de dicho desafío con Jorge Caballero. Él es socio líder de impuestos de la firma de consultoría KPMG México. ¿Cómo se ve el escenario fiscal 2022? Hay un nuevo régimen fiscal de confianza. ¿Cómo se visualiza su evolución? Lo invito a que nos acompañe. Y pues hoy vamos a platicar, como les decía, del tema de los impuestos. Pues es cierre del año, está muy cerca ya el 2022. Y bueno, pues hay novedades que vale la pena repasar en la parte fiscal. Jorge, gracias por la oportunidad otra vez. No, hombre, al contrario, Alberto, muchas gracias a ti, gracias a tu audiencia nuevamente por tenerme aquí con ustedes. Un gusto estar Jorge, con ustedes. ¿cómo ves el panorama recaudatorio para el 2022, Jorge? Claro que sí, Alberto. Digo, sin duda, se ve un panorama interesante, te pudiera decir, con justamente la reforma fiscal que quedó aprobada. Como tú bien mencionas, digo, se estaban esperando quizá por la alta dirección en México algunos cambios particulares, una reforma fiscal justamente a mitad del periodo de gobierno. Sin embargo, bueno, se crean algunos cambios interesantes, quizá algunos para apuntalar de manera importante temas de recaudación. Algunos otros cambios justamente para efectos de combatir la evasión, perdón, fiscal. Y particularmente, digo, hay un régimen nuevo que se está proponiendo, que es el régimen simplificado de Sí. confianza, que básicamente el propósito de este régimen es justamente tratar de extender el número de contribuyentes, ¿no?, que justamente pagan impuestos en nuestro país para efectos de hacer frente, pues, a la baja de los ingresos petroleros, ampliar la base tributaria, y es un régimen que, como su nombre lo indica, resulta muy simple para efectos de poder contribuir, cumplir y estar recaudando, ¿no?, por parte de las autoridades fiscales. Jorge, me gustaría platicar un poco más a fondo de este nuevo impuesto, un poco más adelante, pero en torno a lo que se ve del panorama de la recaudación, ¿cómo lo ves? Hasta ahora el gobierno federal, digamos, ha logrado, mantener cierta estabilidad fiscal y pese a los pronósticos de algunos analistas de que pues, no se iban a tener los recursos suficientes, pues, no va tan mal. Pero 2022, ¿cómo lo ves? Sí, sin lugar a dudas, me parece que vamos a continuar viendo muchos actos de recaudación y fiscalización por parte de las autoridades fiscales, que justamente es lo que viene a contribuir a que la recaudación no haya bajado respecto de años pasados. Digo, si vemos la actividad económica derivada de la pandemia, desafortunadamente en ciertos sectores vino muy decaída. Sin embargo, pues no es la misma tendencia ni comportamiento en la recaudación fiscal, como tú bien mencionas, ¿no? Me parece que es muy apalancado justamente por todas las acciones que ha tenido la autoridad fiscal a bien impulsar, ¿no?, desde el punto de vista de estar combatiendo la defraudación fiscal. Han habido programas de auditoría importante, digo, que han sido públicos por parte de las autoridades fiscales y que justamente pues lo que vienen a buscar es tratar de continuar teniendo unos interesantes niveles pues de recaudación. En 2022 me parece que el nombre del juego va a seguir siendo el mismo. Estamos viendo ahorita con la reforma fiscal justamente medidas y reglas que hacen, pues te diría, para efectos de los contribuyentes, no más complicado, sino sí desde un punto de vista tener mucho más cuidado respecto a la recaudación fiscal, respecto a cómo determinar los impuestos, algunas limitaciones de ciertos esquemas, por ejemplo, en materia de recaudación o tributación, perdón, internacional, con algunos esquemas de inversión internacionales que se tenían en su momento, que ahora lo que limitan a las contribuyentes es justamente a estar teniendo ciertos beneficios fiscales que igual y en el pasado se tenían. Jorge, digamos hasta ahora, digamos el gobierno fue muy útil la fiscalización, sobre todo porque los grandes contribuyentes, pues digamos, hubo tela de dónde cortar, ¿no? Pero ¿no sientes que ya el terreno se va a hacer cada día más difícil? O sea, ya hay menos tela de dónde cortar, menos campo fértil. ¿O cómo lo sientes? ¿Crees que pueda seguir redituando el tema de la fiscalización a los grandes contribuyentes?
No, sin lugar a dudas, creo que tocas un punto muy relevante. Digo, no sé si utilizar el concepto de se va a acabar la tela de dónde cortar, pero sí lo que me parece que es, o nos parece que es muy importante, es quizá cambiar justamente la visión respecto de un tema 100% recaudatorio a un tema que permita y facilite la inversión en el país, ¿no? Creo que ahorita dentro de los reconocimientos o aprendizajes que tuvimos a nivel de la pandemia, por ejemplo, a nivel regional en Latinoamérica, así como global, vimos que muchos gobiernos empezaron a dar justamente beneficios fiscales para efectos de reactivar la economía, ¿no? Eso es lo que necesitan hacer las autoridades fiscales a nivel global, ¿no? Porque pues, esta pandemia tuvo efectos globales y me parece que en el caso de México, si bien no hubieron niveles importantes de endeudamiento en principio para efectos de dar incentivos fiscales, porque no los hubieron, distinto a otros países que quizá ahorita vamos a ver mayor recaudación para efectos de estar contrarrestando esos beneficios fiscales que se dieron hace un par de años. Lo que ahorita se debería de estar enfocando es justamente hacer mucho más atractivo el país para efectos de la inversión extranjera, ¿no? Dar más facilidades para efectos de invertir. Me parece que es muy interesante justamente la reactivación del mercado estadounidense, que sin lugar a dudas, pues nosotros nos lleva justamente como un efecto colateral, ¿no? Todo lo que es temas de maquiladora, todo lo que es temas de manufactura, por ejemplo, y que con algunos cambios propuestos, particularmente por la reforma fiscal, quizá no van necesariamente en el sentido de estar haciendo mucho más fácil el negocio en México, ¿no? Particularmente en el caso, por ejemplo, de maquiladoras, se está proponiendo el quitar algunos beneficios como son el tema del APA, ¿no? Para efectos de evitar que generen una doble tributación o una residencia fiscal aquí en nuestro país, un concepto que se venía trabajando de manera muy correcta por parte de las maquiladoras y ahora con las nuevas reglas del juego, perdón, vamos a ver en qué acaba, ¿no? Me parece que sin lugar a dudas el nombre no tiene que ser necesariamente auditorías, recaudación, como tú bien lo mencionas, se va a acabar en algún punto justamente esa parte y lo que tenemos que hacer como país es justamente ayudar a reactivar sobre todo todos aquellos sectores que todavía siguen muy golpeados por parte de la pandemia para efectos de incentivar pues, la generación de empleo, la generación de mayores ingresos y que de manera directa e indirecta vaya generando un incremento en los ingresos tributarios del gobierno. Ahora, Jorge, la informalidad ha seguido creciendo lamentablemente con la pandemia, la crisis. Muchas empresas formales cerraron, muchas empresas se fueron a la informalidad. Y bueno, hay novedades, lo mencionabas tú, el régimen simplificado de confianza. ¿Qué tanto ayudará este régimen, esta novedad fiscal en este 2022? Claro, digo, sin duda es una gran apuesta, te diría, por parte de las autoridades fiscales, este régimen simplificado de confianza, te diría que se incorpora justamente a partir del año 2022, en unos meses, y justamente tiene dos modalidades. Una que es para efectos de las personas físicas que quieran acceder a este régimen y que siempre y cuando no rebasen 3.5 millones de pesos de manera anualizada para personas físicas. En el caso, por ejemplo, de personas morales, ahí sí el límite es un poco superior, son 35 millones de pesos de ingresos y que cumplan con cierto perfil, ¿no? Aquí me parece lo que es interesante es que para efectos de las personas físicas se vuelve un régimen opcional, mientras que para las personas morales que se encuentren en este limitante de 35 millones, perdón, se vuelve un régimen al que tienen y deben de estar accediendo, ¿no? Particularmente la simplificación, ¿en qué se basa? Se basa en el uso de herramientas, por ejemplo, tecnológicas que está mencionando justamente la autoridad, para efectos de que el eje principal de la determinación de los impuestos sea el famoso CFDI, que es el comprobante fiscal digital por Internet o las facturas, como las conocemos de manera cultural, y este régimen se basa justamente en flujo de efectivo, ¿no? Es decir, ahorita ya la autoridad
por el hecho de poder o de ver nosotros como contribuyentes estar emitiendo nuestros comprobantes fiscales digitales a través del portal de las autoridades fiscales, pues ellos tienen prácticamente toda la información, tanto de los comprobantes que nosotros como contribuyentes emitimos, así como lo que nuestros proveedores nos emiten a nosotros, ¿no? Entonces, de manera muy fácil para efectos de ellos, con toda la madurez que ya tienen llevando a cabo estos procesos tecnológicos, pueden llegar a determinar de manera muy rápida y eficiente con base en flujo efectivo, pues los ingresos que genera un contribuyente, así como los gastos y los costos pues que puede llegar a tener un contribuyente. De Jorge, manera particular, por ejemplo, adelante, adelante, Alberto. Jorge, antes de que se nos agote el tiempo, en términos de deducciones, siento que, bueno, han dicho, no sé, corrígenos, que no se pueden deducir muchas cosas. ¿Conviene este régimen simplificado para las personas que están en esos rangos en función de esto? Sí, te diría que sí hay que hacer un análisis en todos los casos, particularmente para las personas físicas no se permiten las deducciones o son muy limitadas, como tú bien dices, y son tasas pues muy bajas en comparación con las tasas máximas que tenemos del 35%. Por ejemplo, las tarifas de las personas físicas van del 1% al 3.5% sobre los ingresos, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, ingresos de 200,000 pesos mensuales a una tasa del 2% para una persona física, el ISR correspondería a unos 4,000 pesos. Si esos 200,000 pesos lo comparáramos contra la tarifa que nos diera la regla o la ley el día de hoy, de un 25-35%, habría que hacer justamente el análisis de decir si me encuentro en el régimen de actividad empresarial como persona física, si mis ingresos menos las deducciones que hoy me permite la ley, nos darían un impuesto sobre la renta menor al que me daría de aplicar únicamente el ingreso por esta tasa o tarifa preferencial, ¿no? Del 1 al 3.5%, ¿no? Sin lugar a dudas, como comentaba, en el caso de personas físicas se vuelve interesante al ser opcional hacer justamente el análisis de manera perfecta para efectos de entender cuál es la situación en la que me encuentro, ¿no? Y particularmente va en personas físicas para actividades empresariales, para aquellos que realizan actividades profesionales, así como el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, ¿no? En el caso de personas morales, ahí sí no es opcional, pero de todas maneras nuestra sugerencia para tu audiencia sería hacer justamente el análisis correspondiente para efectos de ver esta parte, ¿no? Sin lugar a dudas, a nivel de obligaciones, te quitan varias obligaciones, de hecho, prácticamente para efectos de resumirlo, la intención es que tú te puedas meter al portal del SAT con tu firma electrónica avanzada, ya venga precargado, como hoy ya viene precargado el Declarasat o la declaración anual para personas físicas, se determine justamente un impuesto con base en los CFDIs que recibes y que das, y que únicamente te salga una línea o de captura para efectos de hacer el pago del impuesto, ¿no? Me parece que es muy importante sí hacer el análisis ya Perfecto. detallado con base en todas las limitantes de deducciones. Perfecto, Jorge. Pues muchas gracias. Te agradecemos mucho la posibilidad de platicar acerca de estos temas tan importantes. Jorge, gracias. Buenas noches, Jorge. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Alberto. Buenas noches y buenas noches a tu auditorio. Que estén muy bien y con salud. Bueno, pues ahí está Jorge Caballero. Él es socio líder de impuestos de la firma de consultoría KPMG. Claramente es imprescindible avanzar en una reforma fiscal, asunto que ha quedado pendiente desde hace tiempo. Políticamente es complicado, pero México es de los países con la menor recaudación entre los países de la OCDE. El nuevo régimen simplificado, otro buen esfuerzo para tratar de ampliar la base de contribuyentes, aunque es evidente que habrá que hacer más para acotar la informalidad y que todos, por igual, paguemos impuestos. Los invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.